¿Cómo les va? Buenas noches, compañeros. Adri, posiblemente no es el 100% confirmado. Y esto tiene una explicación, ¿sí? Antes de meternos con la placa que recién veíamos, que es cómo quedó el valor del combustible aquí en Resistencia, dependiendo la empresa, desde YPF, paseando por Action, Puma e incluso la de Shell, que decidió todavía no hacer impactar este aumento. Hay que explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque 2 días, 48 horas antes de la asunción de Javier Milei se aplicó un aumento de combustible. A fines de diciembre otro, a inicios de enero otro, y se marcó casi un 155% de aumento en esos 2 meses en el combustible, que tenían que ver con ajustes y con necesidad de llevar el valor del combustible lo más cercano a lo que vendría a ser un dólar, dólar y medio, más o menos, que es el precio regional latinoamericano, si nos basamos en la venta por litro. Y hago esta aclaración porque hay países donde venden el combustible por galones. Y la Argentina estaba muy por debajo de ese precio regional, internacional, muy por debajo. Ahora, ¿por qué entonces estos aumentos? Es por lo que dice el título: aumentan los combustibles entre impuestos e inflación. El valor porcentual de este nuevo incremento que se llevó a cabo en la madrugada del día de hoy tiene que ver con un 7,5%, de los cuales un 4% aproximadamente responde a la actualización de este impuesto. Y el restante porcentual tiene que ver con el índice de consumidor, del índice de precios del consumidor, que es la inflación lisa y llanamente. Aumentó entonces, y vamos a ver cómo quedó según el precio, y ya voy a ir explicando más qué tiene que ver, qué es lo que es este impuesto, recordando, porque ya lo explicamos en el mes de enero. La nafta super hasta el día de ayer en la bandera de YPF, que es la empresa estatal, es la empresa que tiene el gran porcentaje del comercio en todo el país, poniendo la capital federal. El 58% de estaciones de servicio son de YPF. Ahí se empieza a distribuir un poco más en el interior, pero a nivel nacional es la empresa de bandera la que más estaciones de servicio tiene y que mantenía el combustible más barato hasta la llegada de Javier Milei. 858 pesos, ese era el precio de la nafta super, ahora superará los 900, son 923. Si tomo a un precio de un dólar 1000 pesos, estamos hablando que es un 0,95 centavos aproximadamente de dólar el valor del combustible super, de la nafta super. La nafta Infinia estaba 1045, un dólar 0,2 aproximadamente, sube a 1124, un incremento importante, sobre todo si después lo sumamos a lo que tiene que ver un tanque completo, a un combustible que se recomienda utilizar cuando una persona va a viajar, cuando va a ir a la ruta, no tanto en la ciudad, porque tiene otros componentes que la super no tiene, además de del octanaje, que es mayor, que es de 98 contra las 95 de la nafta super. La Infinia, la diésel común, lo que vendría a ser, ¿sí?, el gasoil común, que no todas las estaciones de servicio de YPF en el interior del país la tienen, porque es la más utilizada para camiones o para motores y para productores, para el campo, por decirlo de alguna manera. El combustible no es un combustible, el gasoil más barato. Estaba 9.25, ahora pasará a estar 9.95. La diésel Infinia, que es la que utilizan las camionetas 4x4 más modernas, por decirlo de alguna manera, antes estaba 1112, ahora aquí hay un pequeño error, era al revés, estaba 1096 y antes y ahora está 1112, es un pequeño aumento el que tiene el diésel, y después le voy a explicar por qué. Ahora, a ver, en la década del 90 y la década de los 2000, Adriana, vos te vas a acordar,
era mucho más barato tener un auto gasolero que un naftero. Sí, es verdad. Ahora es al revés. Sí. Y tiene que ver con el impuesto Sí. que genera estos aumentos. Ahora, esto es el YPF. Siempre utilizábamos como referencia porque era el del menor del mercado. Pero la empresa Shell decidió no aumentar todavía, no hacer impacto de este ajuste en sus precios. Y ahora en Resistencia es la empresa que más barato tiene el combustible, ya que ha mantenido a 857 pesos su litro. En algunas estaciones de servicio 8.94 es lo correcto en lo que es la empresa en sí. Hay algunas Shell que para hacer competencia con YPF tuvieron la idea de poner el litro 8.57 un peso más barato de lo que estaba hasta este aumento en YPF. 8.94 es el valor del combustible en Shell, de lo que es nafta super, la nafta V-Power 1088, la diésel 952 y la diésel V-Power 1142 pesos. En esto sí sigue siendo incluso más barato de la de YPF. Estas son las dos empresas más importantes. Estos son los precios actuales aquí en Resistencia. Ahora, ¿por qué? Aumentará. ¿Por qué aumentó ahora el 2 de marzo? ¿Por qué va a aumentar el 1 de abril? ¿Y por qué va a aumentar el 1 de mayo? Va a seguir aumentando. No es esto el último aumento, el último ajuste que tuvo el combustible, que durante mucho tiempo estuvo presionado, estuvo controlado su precio. Y estuvo controlado desde el punto de vista del impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono. Así se llama. Es la ley 23.996. Es un impuesto que estuvo retrotraído, que estuvo congelado durante 10 trimestres consecutivos. El último aumento la última vez que se había actualizado este impuesto, que incluso este impuesto se actualiza teniendo en cuenta la indexación por inflación, es decir, por el índice de precio del consumidor, fue en mediados del 2021. De allí hasta noviembre del 2023 estuvo congelado. Se descongeló a partir de febrero y a partir de allí se empieza a actualizar. La ley dice que la actualización es trimestral, pero como estuvo tantos trimestres congelados, este de hoy, este aumento de hoy, que responde a este impuesto, tiene que ver con el último trimestre del 2022. El aumento de abril tiene que ver con el primer trimestre del 2023 y el de mayo tiene que ver con el segundo trimestre del 2023. Y esto no es una buena noticia para el precio, porque va a seguir faltando, seguir indexando lo que son el segundo y el tercer trimestre del 2023. El tercero y el cuarto trimestre del 2023. O sea que después de mayo puede llegar a generarse más aumentos teniendo en cuenta este impuesto. ¿Por qué es necesario para el país, o para, mejor dicho, el gobierno, volver a sincerar el valor de este impuesto? Porque durante esos 10 trimestres que estuvo congelado el impuesto al combustible líquido y al dióxido de carbono, la Argentina perdió miles de millones de dólares en recaudación por este impuesto. Solo durante todo el 2023 perdió 2.800 millones de dólares anuales. Y en el 2023 nada más 2.800 millones. Si vamos para atrás, la cifra es parecida. En 10 trimestres estamos hablando de casi 5.000 millones de dólares que no recaudó el Estado por este impuesto. Antes de congelarlo, hay que decir que el impuesto representaba un 17% del precio final al consumidor final del combustible. Para el final del 2023, es decir, para noviembre, el 17 de noviembre fue la última vez, el 16 de noviembre fue la última vez que se congeló este precio. Lo había firmado el ahora ex ministro de Economía, Sergio Massa, y que pateó para febrero la actualización, o había vuelto a congelar por 10ª vez consecutiva. Ya representaba solo un 3% del precio al consumidor. Recordemos que para noviembre el precio del combustible estaba en 342 pesos y hoy está en 900, pasando los 900 pesos. Todo esto tiene que ver con un ajuste por el control del congelamiento de este impuesto y por las inflaciones que vinieron
aquejando y que no se representaba en el combustible porque el gobierno anterior tenía controlado, hacía un fuerte control en el precio desde este impuesto mismo a los combustibles líquidos y al dióxido al dióxido de oxígeno, espera que se me olvidó del dióxido de carbono, perdón, y obviamente a la inflación. En noviembre el litro de combustible era mucho más barato que un litro de leche. Vos sabés que, escuchándote, Guido, esto es uno de los aumentos que, bueno, que más preocupa a todos los argentinos, y lo que les quería contar a todos en general, que uno de a poquito va cambiando las costumbres. No sé si se dieron cuenta que cada vez hay más personas que tal vez dejan el auto y eligen la bicicleta, o que lo cambian por el transporte público de pasajeros, o que se organizan de una manera totalmente diferente con un vecino para hacer menos viajes y gastar menos combustible. ¿Cómo estos aumentos han logrado que los hábitos que teníamos habitualmente se fueran modificando totalmente? No sé si ustedes lo notaron. Sí, pero en esto tengo una mirada, no hay que romantizar ese tipo de cuestiones. Sí, más allá de que la ausencia de motores en cierto punto puede beneficiar en la no contaminación, ¿no?, por el dióxido de carbono, pero que una persona que estaba acostumbrada o que necesita manejarse en auto porque tiene a sus hijos y tiene que llevarlos al jardín, a la escuela, tenga que dejar su auto y le siga saliendo más barato irse en colectivo, con lo que eso conlleva. A ver, no es solo ganás en el bolsillo yendo en el transporte público, pero absolutamente perdés en el tiempo. Y es más valioso el tiempo que el valor de un pasaje. Durante muchos años el valor del precio de un viaje de colectivo estaba prácticamente equiparado con el valor de un litro de combustible. Y más o menos ahora, cuando se confirme el aumento total del nuevo precio del valor del pasaje de transporte público aquí en Resistencia, va a ser más o menos eso, ¿no? Un litro de combustible, pues estaban hablando de 1.000 pesos el valor del pasaje del transporte público, que estaba en 85 pesos. Ese era la realidad es que era un precio completamente irreal. ¿Qué te sale 85 pesos hoy? Guido. Habrá que ver también cómo impacta esto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Adri, más allá de que no sé si llamarlo hábito, sin necesidad, sí se está viendo esa tendencia de una mayor cantidad de bicicletas, de una mayor cantidad de motos y de menos autos en la calle, pero desde mi punto de vista no hay que romantizarlo porque esto responde directamente a un dolor de bolsillo del consumidor, ¿no? Aumenta todo, pero los salarios siguen congelados, y aquí es donde está el grave problema que están viviendo los usuarios, porque obviamente están perdiendo valor adquisitivo en sus salarios. Sí, usted dijo algo muy cierto. Algo que le quiero preguntar. Yo estuve tomando nota de lo que estabas diciendo, que el último aumento porcentual que tiene la República Argentina, que va a ser el 1 de mayo, corresponde al primer semestre del 2023. Ese vendría a ser el primer trimestre. Del primer trimestre del recuerde 2023. Que esto que la ley 23996, que es la ley de combustibles líquidos y dióxido de carbono, tiene un ajuste trimestral indexado al precio a la inflación, ¿sí? al precio del consumidor final. La pregunta clave es, ahora se espera lo del tercer y cuarto trimestre del 2023, que todavía está segundo y tercer trimestre del 2023, para cerrar, que ya comienza con lo que sería de este año en particular. Abril y mayo. Hasta mayo tenemos lo que va a ser este trimestral en relación al aumento porcentual del combustible. Se puede prever que para posterior a lo que serán estos porcentajes que se van a ir sumando, una suba realmente alta de casi $2 para finalizar el año. Sí, no sé cómo van a hacer. La idea era llegar al litro de nafta super a $1, $1.50, y ya estamos pisando eso. Pero se está sincerando este tema de este impuesto, y no es solo que a partir de mayo no va a ser el último aumento. A partir de allí habrá que ver si tomarán una decisión de volver a generar un sinceramiento del precio del impuesto, y con esto termino, imponiendo un aumento que tiene que ver con el último trimestre del 2023, el cuarto, y el primero del 2024. Y a partir de allí, cada 3 meses, por esta ley, se va a tener que ir
ajustando este precio, o sea que cada 3 meses va a haber un aumento de combustible una vez que se acomoden estos precios. Y eso dependerá también de la inflación en la Argentina, que para el mes de febrero se estima será de un 14,8%, rondando los 15 del 15%. En marzo va a haber un pequeño aumento más, pero no va a superar el 20%. Y según dijo el presidente, lo que esperan, la expectativa es que a partir de abril, si bien van a continuar con dos cifras la inflación, se llega a mitad de año, julio-agosto, con una inflación por debajo de una cifra y que tenga que ver con todas estas políticas que están tomando. A ver, es la intención. Que eso suceda es otra historia, y si no sucede, va a impactar siempre en el combustible también, como en todos los demás precios. Muchísimas gracias, Guido, muy completa como siempre toda la información, así que, y bueno, prometo, tomo en cuenta lo que dijiste, es verdad, no tenemos que pensar que todo va a cambiar, que los hábitos van a cambiar con aumentos que están presentes, pero siempre, gracias por todos los datos que nos El cambio del hábito tiene que ser voluntario. Sí, señor. No forzado. No forzado, así es. Muchas gracias, Guido. Hasta luego. Bueno, lo tenemos a Guido con toda la información. Aumentos, decía algo cierto, aumenta todo menos los sueldos. Exactamente. ¿Entendés? Y a veces se hace muy difícil, bueno, poder pagar todo eso. Así que